Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos también a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales por medio de las cuales podemos estar en contacto. Hoy el mundo amanece con un clima noticioso bastante congestionado. Pareciera que así como están las lluvias, las tormentas en este hemisferio y una fortísima ola de calor en Europa, están las tensas relaciones entre los estados y la actividad política en el concierto internacional. Sin embargo, el titular que hoy ocupa la mayoría de las planas informativas es la posible o anunciada entrega del expresidente Donald Trump en una corte del estado de Georgia. La ciudad de Atlanta se prepara para un acontecimiento histórico. Por primera vez, un presidente de los Estados Unidos tendrá la famosa ficha esa que sale en las películas de una reseña policial, de la cual nos van a hablar hoy nuestros habituales expertos y panelistas de lujo en el termómetro. También las elecciones en Ecuador y en Guatemala parecieran demostrar el efecto pendular del que tanto hemos hablado aquí, y es de ese descontento que cada vez que termina un periodo se traduce en las urnas, en las actas electorales, en la intención y la manifestación del voto, castigando a la tendencia ideológica que se encuentra en el poder por no satisfacer las necesidades colectivas, las aspiraciones o los requerimientos de la ciudadanía. Si gobierna la izquierda, votan entonces por el candidato opositor de la derecha y, como está ocurriendo en este momento tanto en Ecuador como en Guatemala, donde gobernaban sectores de centro derecha, ahora el progresismo y la izquierda está viendo la luz de la victoria en el camino. Lo interesante es que los mismos problemas que tenía Guatemala hace 60 años son los que se están discutiendo hoy, y Ecuador ahora tiene unas particularidades con una grave crisis de inseguridad que se le suma a sus tradicionales problemas sociales y políticos. Otro hecho destacable el día de hoy ha sido la muerte en un accidente aéreo del líder del grupo Wagner. El grupo Wagner, que se encontraba en lucha y resistencia frente al gobierno ruso. Este grupo denominado paramilitar para algunos, grupo resistente, beligerante, insurgente, opositor para otros, dependiendo del lenguaje, la óptica que se tenga de esta situación que se da en el conflicto de Ucrania con Rusia, ha generado toda una serie de debates en los principales medios de comunicación y el análisis internacional. El hecho noticioso es que el señor Yevgeny Prigozhin ha fallecido en circunstancias que todavía están por esclarecerse. Un avión en el que se desplazaba se precipitó a tierra, muriendo la totalidad de las personas que viajaban en él. El grupo Wagner ya ha anunciado en un tono amenazante que esta acción tendrá consecuencias, acusando a los que denominan traidores a la patria del suceso lamentable. La muerte de cualquier ser humano nunca debe ser motivo de orgullo ni de satisfacción si el espíritu que une a las personas
más allá del conflicto, de la guerra, es una visión humanística. Si por el contrario es la eliminación del otro, la desaparición de las personas que no simpatizan, están de acuerdo o que nos adversan, entonces cualquier cosa podrá ser justificada. Pero desde aquí lamentamos los sucesos que están ocurriendo hoy en todo el planeta: muertes, homicidios, accidentes y un panorama político internacional cada vez más agitado. Para analizar este tema e iniciando con este primer tópico, que es la comparecencia en el estado de Georgia del expresidente Donald Trump, está con nosotros desde Miami, en el estado de la Florida, Tatiana Janer. Tatiana Janer, muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro y bienvenida nuevamente a CTV Barranquilla. Muy buenas tardes, doctor Julio César. Saludos a toda la audiencia de CTV Barranquilla. Me encuentro en un lugar donde hay piscina porque el calor aquí en el sur de la Florida, en Miami, está insoportable. Tenemos aproximadamente unos 113 grados Fahrenheit, así que la cuestión no está para chaqueta, pero por supuesto estamos aquí en el despertador y hay que lucir. El Despertador es el programa que usted dirige en la mañana, querida Tati Janer. Este es el termómetro, pero entendemos que la temperatura ha subido y está despertando sin duda alguna a los amigos del sur de la Florida y de los Estados Unidos. Desde Rostock, en Alemania, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Latouche. Miguel Ángel Latouche, bienvenido nuevamente al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Siempre un gusto estar acá. Muchísimos saludos a la audiencia y a los contertulios en esta agenda tan complicada de la política internacional. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Desde la hermosísima ciudad de Caracas, en Venezuela, se encuentra con nosotros Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto, bienvenida al termómetro y gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Como siempre, un gusto estar en nuestra cita semanal, un complicadísimo panorama mundial que hoy, como es de costumbre, discutiremos con altura. Así es. Empecemos con Tatiana Janer, que es periodista, comunicadora social, relacionista pública, directora del programa El Despertador por Oasis Radio del grupo Salem en el sur de la Florida y conectado con otras emisoras en otros lugares de la Unión Americana. Tati Janer, la pregunta: ¿cuál ha sido el impacto informativo, noticioso y político de esta comparecencia del expresidente Donald Trump en el estado de Georgia? Bueno, doctor Enríquez, estimada audiencia de CTV Barranquilla, les cuento que, pues, así como usted muy bien lo ha explicado, el expresidente Donald Trump ha pasado de estar en libertad bajo fianza tras un acuerdo con la Fiscalía y los abogados del expresidente Trump. El juez encargado, por supuestamente, del caso de la interferencia electoral en el estado de Georgia ha fijado esta fianza de $200,000, que es aproximadamente unos 184,000 euros para el acusado. Además, ordena al expresidente varias cosas, no solamente esta fianza de $200,000, sino que también ordena al expresidente que no viole las leyes y que se abstenga de intimidar o presionar a los testigos del caso y le obliga a comparecer antes del viernes. Tenemos, por supuesto, noticias directamente de él por su cuenta de Truth, que va a estar compareciendo en el día de mañana, jueves, ante el tribunal. Y pues tras ironizar sobre el riesgo de fuga en su lenguaje, por supuesto, Trump ha confirmado que comparecerá ante el juez. Ahora bien, esta fianza de $200,000 no es a la deriva, no es algo impuesto porque sí. Esta fianza de $200,000 es la suma de una fianza por cada uno de los delitos de los que está acusado el expresidente Donald Trump. La principal es una cifra de $80,000, que es la supuesta violación de la ley contra el crimen organizado, y por los otros 12
presuntos delitos se le exige una fianza de $10,000. Así que hasta ahí llega esta cifra de $200,000 y estamos pues a la expectativa no solamente de la entrega mañana en el tribunal, sino que hoy estará entregando a través de su red social Truth una entrevista en exclusiva con el ex presentador de Fox News y por supuesto le está haciendo la contra a lo que es el primer debate hacia las primarias republicanas, a lo cual él ya anunció que no va a asistir. Así que un panorama completo de lo político, de lo comunicacional y por supuesto de la expectativa que hay en la comunidad aquí en el sur de la Florida. Expectativa que trae nuevos episodios cada vez inesperados. Parece una narrativa de la ficción, pero son hechos estrictamente tomados de la realidad. Así como se escucha, el expresidente Donald Trump comparecerá en una cárcel del condado de Fulton. Esa comparecencia del presidente Donald Trump en el estado de Georgia para ser presentado por un proceso previo a una negociación de orden jurídico que le permitirá llegar a Atlanta, a Georgia, asistir a las diligencias judiciales y retornar a su actividad proselitista, que por cierto está muy agitada por un debate interno en el Partido Republicano, que en palabras de la campaña de Donald Trump solo sirve para hacer una audiencia para considerar probablemente quién sea el o la fórmula vicepresidencial de Donald Trump. Es decir, ya Donald Trump pareciera desde su campaña que está fuera de concurso. Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿cómo se aprecia desde Europa el impacto noticioso de esta presentación del expresidente de los Estados Unidos? Bueno, es evidente que en efecto el tema Trump es el tema principal que se ha discutido a nivel de los medios de comunicación desde toda esta semana. Y ahí yo creo que hay consideraciones que son muy importantes hacer acá, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el hecho mismo de que, en efecto, nadie está por encima de la ley, que a pesar de que hemos dicho anteriormente que este juicio pudiera considerarse como un juicio politizado, en efecto, parecen haber elementos de juicio suficientes como para pensar que Trump ha incumplido con la responsabilidad que tiene en tanto que funcionario público, que en efecto conspiró para revertir los resultados electorales, que en efecto presionó a funcionarios públicos del estado de Georgia para que se tergiversara el resultado electoral en ese estado y en otros, y que en efecto presionó a Max Payne para que realizara acciones orientadas a subvertir el orden. Se considera además a nivel federal que hay un involucramiento de Trump en todos los hechos del 6 de enero, previo a la toma de posiciones de Biden, de manera que en efecto, y yo quisiera ser enfático en esto porque me parece que es importante, ¿no? La libertad de expresión no es una libertad absoluta, es una libertad limitada. Por eso en la negociación que se hace con el fiscal de Georgia, se le prohíbe a Trump realizar ciertos hechos, se le prohíbe presionar a los jurados, se le prohíbe descalificar al juez, se le prohíbe atacar al fiscal, que son acciones que efectivamente Trump ha ido realizando en el transcurso de los últimos días, en contra de, no solamente en contra de los funcionarios de Georgia, sino además en contra de los funcionarios y los testigos y los jueces de los otros juicios que efectivamente tiene en su contra. Yo creo que hay una serie de estudios que se han ido presentando en los últimos días que tratan de discutir sobre la posibilidad de que Trump efectivamente pueda presentarse al proceso electoral del año próximo, específicamente en relación a la enmienda número 14, la sección tercera de la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos, según la cual ningún funcionario que haya conspirado en contra
del orden, cualquier persona que haya tratado de subvertir el orden público, que conspira en contra de la República estadounidense, está prohibido, se le prohíbe, se le niega la posibilidad de participar, de ejercer cargos públicos. Hay un trabajo importante que acaba de aparecer creo que en el Harvard Law Review, de un par de profesores de derecho, en el cual, y esto se ha ido discutiendo en otros sectores, pareciera irse construyendo un consenso en base a esta idea. Trump ha conspirado, Trump ha sido acusado. Esto puede ser considerado como un elemento que lo invalide, que lo imposibilite para efectivamente ejercer nuevamente el cargo de presidente de la República. Más allá de las preferencias electorales que uno pudiera tener, más allá de las simpatías, yo creo que efectivamente las actitudes de Trump son actitudes antidemocráticas, son actitudes que atentan en contra de la institucionalidad democrática de los Estados Unidos y que efectivamente, más allá de si es culpable o inocente, es importante que sea sometido a juicio para que sea la justicia, por medio del procedimiento correspondiente, por medio de la evacuación de pruebas a las que haya lugar, la que determine si efectivamente Trump es culpable o no de los hechos que se le imputan. Bajo esta premisa, entonces, el panorama político puede cambiar drásticamente. Los anuncios y los análisis de los expertos apuntan a que será una cuestión de trámite más allá de la foto, que esta vez no será de inteligencia artificial, sino literalmente, aunque usted no lo crea, el expresidente Donald Trump va a acudir a una cárcel de los Estados Unidos y estará en libertad bajo fianza y una suma bastante alta que para él pueda que no sea mucho, pero para cualquier ciudadano de los Estados Unidos y de cualquier lugar del mundo, $200,000 es una cuantía considerable. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿cómo se ve esto en Venezuela y cuál es el efecto político desde su óptica que va a tener esto? ¿Seguirá Donald Trump fuera de concurso en la carrera republicana? Venezuela no ha olvidado las gestas de Donald Trump mientras estuvo en la presidencia y es un pueblo muy noble, muy agradecido. De las últimas administraciones, desde que ha estado el chavismo, ha sido el único presidente que realmente ha hecho gestas y ha manifestado intención de ayudarnos a recuperar la libertad. Y cada vez que ocurre un suceso de estos, pues hay cierta conmoción, hay un poco de tristeza. Y bueno, vienen, por supuesto, los comentarios, sobre todo en redes sociales, que es el único espacio, entre comillas, de libertad que existe en el país. Yo sigo apelando a que esto es una vendetta política. Cada día que ocurren cosas que nos reúnen acá en el termómetro a discutir, se reúnen más elementos para que aquello que dije alguna vez que me despertaba demasiadas suspicacias, todo este juicio político, se reafirme. En este juicio en particular, no solamente se vuelve a insistir con que él incitó al caos, todavía no se consiguen pruebas al respecto y por suerte, como dije la vez anterior que discutimos del tema, hubo personas que llegaron a filmar cuando él personalmente le dijo a la gente: quédense tranquilos, por favor, no a la violencia, no quiero caos, todo el mundo váyase a su casa. Gracias por el apoyo, pero no quiero que estén aquí. Él no llamó en ningún momento a caos ni a la rebelión, que las personas que están con tanta insistencia queriendo privarlo de libertad están insistiendo que existe así. Pero además de atacar directamente a Trump, están desarticulando todo lo que es su entorno. Mientras estamos hablando, Rudy Giuliani, quien es uno de sus abogados, gran aliado, parte importantísima de su equipo, ya está siendo judicializado en el Fulton County Jail, donde está supuesto a presentarse Donald Trump. También está Sidney Powell, que está por judicializarse en cualquier momento en el transcurso de esta hora. No es con esto suficiente, ya ha salido la noticia que Marjorie Taylor Greene, la congresista republicana, que es una de de los apoyos más grandes que tiene Trump en el Congreso, el Partido Republicano, ya hay un anuncio de que hay investigaciones que se le van a abrir y hay una posibilidad de que se le destituya del Congreso por el apoyo que le dio el presidente Trump ese famoso 6 de enero, donde se han inventado tantos disparates que todavía no han podido comprobar.
Entonces, insisto, ya esto ha llegado a un punto absurdo donde inclusive ahora ya han llegado a tocarle su libertad de expresión y hay que recordarle a la audiencia que la Constitución de los Estados Unidos, justamente una de las cosas que más tiene empeño y más fuerza es justamente en proteger la libertad de expresión, es una de las cosas más características de los Estados Unidos. Entonces, bueno, esto ya está llegando a unos niveles realmente absurdos y yo lamento que mientras se está criminalizando a una persona por una vendetta política, porque no conviene lo que hizo, su manera de pensar, están personas como Hunter Biden que han cometido cualquier cantidad de delitos, no se ha abierto investigación más allá de una muy somera. Gente como Obama se llevó códigos nucleares y aquí nadie le ha dicho absolutamente nada. Hillary Clinton todavía está su caso pendiente por los emails que estuvo enviando. En fin, la lista de cosas que se pudieran someter a procesos judiciales es larguísima y nadie ha hecho absolutamente nada. Entonces, desafortunadamente, como dije alguna vez, quizá de alguna forma muy holgórica, muy graciosa, muy folclórica, estos intentos de seguir cazando los cables en los orificios de las cableras, de las telefónicas en la época de la guerra, va a seguir con el presidente Trump y no se van a cansar hasta no verlo tras las rejas. Ya parte de su entorno más cercano está tras las rejas oficialmente y no se van a cansar hasta que lleguen a él. Sube la temperatura en el termómetro. Sin duda, la figura de Donald Trump despierta emociones, pasiones, sentimientos. Un líder carismático puede ser olvidado, ignorado, puede ser amado u odiado, pero lo cierto es que un líder carismático siempre da de qué hablar, bien o mal. Aún en el olvido, las voces del recuerdo parecen estar gritando en medio del silencio de los indiferentes. Eso dijo alguna vez alguien que analizaba la figura de los carismas más allá del escenario y el contexto político. Doctora Tati Hanner, la estrategia de Trump de no asistir a los debates tiene una implicación en el sistema judicial de los Estados Unidos, o para decirlo de forma más simple, Donald Trump está más concentrado en resolver el problema jurídico que en ponerse a debatir con candidatos que todavía no representan competencia para él? Absolutamente. Donald Trump está haciendo la estrategia correcta, está en el lugar donde debe estar. Definitivamente él está trayendo su propia imagen, como lo dije ahorita, esta noche, a través de una entrevista con un presentador muy controversial de la cadena de Fox News y estará, aunque la entrevista es pregrabada, estará enfocado absolutamente en traer la atención a él, no a el debate republicano. Y por supuesto, no es ningún secreto para los periodistas, para los políticos, para los analistas políticos, que definitivamente este primer debate no le iba a sumar absolutamente nada al presidente Donald Trump. A quien sí les puede sumar definitivamente es a uno de ellos, dependiendo cómo vaya a manejar este debate. Estamos pensando que Mike Pence, el vicepresidente, va a sacar buena tajada pues, de todo este debate, teniendo en cuenta que podría llegar a ser este debate republicano hacia las primicias de estos candidatos, por supuesto, el ejemplo de lo que es el juicio de Donald Trump. Ahí hay 8 candidatos, 8 personas pensando totalmente diferente y pudiera llegar a ser el escenario que nosotros pudiéramos ver en el día jueves. Ahora bien, ¿le suma o le resta a nivel jurídico? Para nada. Él está haciendo una estrategia de marketing político que en mi parecer es maravillosa, es excelente, porque realmente perder el tiempo, y lo digo basada bajo las palabras de mi responsabilidad,
el tiempo como figura, teniendo 62% de la intención de voto en las encuestas y 20 puntos a diferencia del candidato siguiente, que es mi gobernador Ron DeSantis aquí en la Florida, pues realmente en este momento no le hace ni cosquillas al presidente Donald Trump. Ni cosquillas le hacen los candidatos al presidente Donald Trump, nos está diciendo Tati Janer desde los Estados Unidos. Doctor Miguel Ángel Latouche, en el marketing y la estrategia política siempre se ha discutido si el candidato que va al frente de las encuestas debe debatir o no. Quienes defienden la democracia y entienden la actividad política como diálogo, oposición de ideas, discusión y debate, afirman que siempre hay que debatir. Quienes entienden la política desde un punto de vista más estratégico y táctico, como una pugna por el poder en la cual hay vencedores y vencidos, afirman que si alguien va ganando, debe ocuparse más bien de otras cosas, de consolidar su victoria y no darle espacio, terreno, escenario a quienes intentan retarle. La pregunta para usted como experto y doctor en ciencias políticas es, ¿está Donald Trump utilizando una estrategia electoral correcta y dejar a los demás candidatos republicanos que debatan entre ellos para después elegir a su fórmula vicepresidencial, o esto le puede pasar factura? No, yo creo que Trump tiene otras preocupaciones, ¿no? Los debates siempre son más beneficiosos para la persona que está detrás en las encuestas. De hecho, es común ver que quienes están liderizando las encuestas, sobre todo en un porcentaje tan grande como el que tiene Trump, de ventaja, digo, tiendan a no participar en los debates, ¿no? Porque se entiende que le dan la posibilidad a la contraparte de aumentar puntos, ¿no? De encontrar fallas en el discurso, de indicar falencias en los planteamientos del candidato, del otro candidato, ¿no? En democracia, por supuesto, que debatir siempre es bueno. Se habla de el derecho que tiene el elector de conocer efectivamente cuáles son las propuestas y cómo se manejan los diferentes candidatos que aspiran a obtener la voluntad popular por vía de la mayoría de los votos. Pero efectivamente yo creo que Trump tiene otras preocupaciones y no tiene ninguna necesidad de presentarse a debatir en este punto, en este momento. Yo quisiera, antes de dejar la palabra, hacer dos precisiones, ¿no? Una, yo creo que hay una diferencia, hay que diferenciar categóricamente entre el juicio federal y el juicio de Georgia. En el caso del juicio de Georgia, hay unos elementos de convicción que han sido presentados por el fiscal y que parecen ser tener una importancia vital en el proceso en el proceso judicial que se está adelantando. Hablo en específico de la llamada que Trump le hace al secretario de Estado de Estado de Georgia, solicitándole buscar votos. Hablo del memorándum que es presentado por uno de los abogados de Trump, en el cual se plantea que efectivamente se forje algunos votos en favor de Trump para ganar tiempo, dicen en ese mismo memorándum. Y además hablo de la llamada que Trump le hace al vicegobernador, presionándolo para que efectivamente el proceso de contabilización de los votos no se produzca. Esos son elementos evidentes, elementos de convicción que tienen que ser probados a favor o en contra en el proceso judicial. Yo entiendo que hay un proceso de judicialización, de politización del proceso judicial, y tiene que haberlo, porque estamos hablando de una figura presidencial, de alguien que fue presidente de los Estados Unidos, pero a mí me preocupa mucho cuando se plantea que efectivamente se hace una cacería de brujas, en este caso, porque si eso fuese así, estamos hablando de que no hay autonomía de los poderes en los Estados Unidos, y estamos hablando entonces de que la democracia de los Estados Unidos
es una democracia cuestionable. Esto, y a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Porque uno supondría, o uno esperaría en todo caso, que la estructura institucional de efectivamente la democracia estadounidense sea una estructura más o menos sólida, que no tenga fisuras, porque a fin de cuentas juega un rol muy importante, tanto como modelo como, eh, eh, como potencia en términos de los equilibrios globales, ¿no? Creo que, y en cuanto a libertad de expresión, yo tendría que decir, no es una libertad absoluta. Uno no puede ir al cine y gritar dentro del cine, fuego, fuego, generando una conmoción, eh, porque efectivamente, y después decir, es que estuve apelando a mi libertad de expresión, que me provocó gritarlo, y efectivamente, como me provocó hacerlo, lo hice, apelo a mi libertad para hacerlo. No funciona así la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene unos límites, y obliga a un ejercicio responsable, y Trump ha estado utilizando la primera enmienda para amenazar, para cuestionar a los jueces, para cuestionar al fiscal, para amenazar a los testigos, incluso para amenazar al gran jurado. Oye, y esto sí es bien problemático, ¿no? Evidentemente que esa es una actividad criminal que no está cubierta por la primera enmienda. Sigue subiendo la temperatura en el termómetro. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿está utilizando Donald Trump una estrategia jurídica y política correcta frente a este sinnúmero de escándalos? Y decimos sinnúmeros no porque no sean cuantificables, es una expresión hipotética frente a un hecho inusual, un expresidente de los Estados Unidos acusado permanente y persistentemente de la comisión de delitos en diferentes lugares de la geografía norteamericana. No asistir a los debates deja evidencia de la superioridad y es estratégicamente correcto para ocuparse más bien del tema jurídico. Yo creo y coincido totalmente con lo que dice Tatiana Hanner, que él está atendiendo lo que tiene que atender. Él sabe perfectamente que de ir a debates, él los ganaría, tiene una fuerza que es innegable, inclusive para aquellos que no les gusta el discurso del expresidente Donald Trump. En este momento hay prioridades y él necesita atender esto que a medida que vamos conversando, pues se van agregando capítulos a este desafortunado hecho de vendetta política, como he dicho claramente, ¿no? Y definitivamente él está donde tiene que estar y enfocando las energías y su equipo de trabajo en donde debe estar. Por cierto, él para ayudar a Rudy Giuliani junto a el equipo de personas que a este momento ya están judicializadas de parte de su equipo de defensa, él ha invitado a una cena con unos platos de un valor bastante alto y de manera que todo lo que allí se reúna vaya directamente para esa defensa, para todos los costes legales que eso implique. Entonces, definitivamente creo que sí, él está enfocado donde tiene que estar, está muy bien enfocado, él sabe lo que está haciendo. Y sabe que quizá en este momento los debates no sean necesarios, aunque siempre es necesario que se hagan, pero en este momento para él entiendo que la prioridad es otra y está enfocado en donde tiene que estar. Está enfocado donde tiene que estar. Para ir cerrando este tema que hoy ha ocupado bastante tiempo de este análisis, tenemos otros tópicos que seguiremos analizando en este programa. Podríamos concluir en efecto que los sistemas políticos y los sistemas jurídicos y judiciales parecieran tener una línea invisible e imaginaria. No se escapa ninguna sociedad del mundo de cómo puede interferir la actividad política en el sistema judicial y el sistema judicial en la actividad política. Por eso se requiere mucho sano juicio
fundamentalmente tener la capacidad de encontrar jueces imparciales, que no tengan tendencias ideológicas, afectaciones doctrinarias, pertenencias o militancias a partidos políticos, y que dependiendo de esas subjetividades se adelantan o se retrasan los procedimientos. Lo cierto aquí es que en plena elección presidencial empiezan a aparecer evidencias, señalamientos, críticas, y ojo con lo que voy a decir. Es importantísimo que la transparencia en la justicia aplique aquel principio de igualdad ante la ley y que la ley sea para todos, que no existan preferencias, que no existan privilegios, consideraciones. Pero pareciera que el género humano se olvida de eso, independientemente de la raza, del sexo, del origen, de la condición social. Todo gira en torno a la influencia y el impacto económico de la actividad, tanto política como jurídica. No hay que ser un observador internacional para darse cuenta que si por allá llueve, por acá no escampa. En América Latina ocurre exactamente lo mismo. El sistema judicial instrumentalizado con fines políticos y electorales, y la política designando jueces, nombrando fiscales en un, vamos a utilizar la expresión, en un matrimonio a conveniencia. Los que no están invitados a la fiesta no disfrutan del banquete y se les aplica la norma vigente. Pero los que hacen parte de la fiesta es posible que tengan platos servidos con beneficios y algunos también puede que no les sirvan. Decimos esta crítica para tomar una conciencia sobre la importancia de la ética, de la moral y del acatamiento de las normas más allá de la posición que se tenga. ¿Podremos algún día avanzar hacia una sociedad que vaya más allá de las pasiones, o esto es algo utópico? Amanecerá y veremos. Bajo ese criterio, entonces, observamos cómo en Ecuador y en Guatemala están liderando en los últimos comicios tendencias asociadas al progresismo que le hacen a oposición, que se resisten, que se oponen, que critican, que señalan a gobiernos de turno desde otra frontera ideológica. Doctora Tati Janer, esta es la dinámica del poder en América Latina y en el mundo. Es un quítate tú para ponerme yo, salte que ahora me toca a mí, y los problemas siguen siendo los mismos. ¿Es esa la actividad política en América Latina? ¿Cómo podemos entender esto? Que, por ejemplo, en la Argentina, lo acabamos de ver, gobierna el peronismo, que se ha alineado últimamente a una tendencia de centro-izquierda, y quien vence y triunfa contra todo pronóstico es un candidato liberal asociado con la centro-derecha, y algunos dicen que es un extremista de derecha. No ocurre así en Ecuador, donde todavía el presidente es de centro derecha y puede volver el correísmo en la figura de su candidata, al igual de lo que está pasando en Guatemala, que tiene unas particularidades especiales. Y es que en Guatemala nunca ha gobernado un candidato de izquierda, por lo menos en los últimos 30 años desde que hay elecciones. Sería un suceso político muy importante. ¿Cómo entender todo esto y cómo se mira desde los Estados Unidos, que tiene tanto impacto, no solo la democracia norteamericana, sino la presencia masiva de las grandes comunidades, tanto de guatemaltecos como de ecuatorianos? Bueno, el tema de Luisa González ha conmocionado un poquito aquí precisamente a los ecuatorianos por el tema, pues que pareciera que en Ecuador se les olvidó lo que se vivió con el expresidente Correa. Hablaba hace un par de horas con un empresario
que tiene su familia en Ecuador y que salieron a votar por la candidata González y él no lo podía creer. Me decía, yo estoy absolutamente asombrado de cómo mi familia, que sabe por la razón por la que yo estoy acá en los Estados Unidos, que el sistema económico de Ecuador se derrumbó para mí, para mi empresa, hoy estén votando nuevamente por el continuismo con respecto al expresidente Correa. Alarmante mucho más lo que está pasando en Guatemala, porque pues el domingo pasado, pues obviamente está manejándose después de 30 años, creo, o más, el tema de la izquierda en un país que ha luchado bastante fuerte y que se ha manejado a nivel de derecha o centro derecha medianamente bien, en donde los principios y los valores es lo que se ha como tratado de rescatar a lo largo de los años y hoy lo ponen en bandeja de plata en nombre, pues, por supuesto, de un presidente de izquierda. Así que acá en los Estados Unidos es digamos, una desilusión lo que ha ocurrido tanto en Ecuador y, por supuesto, lo que ha ocurrido en Guatemala. La candidata González, que obtuvo la mayoría de votos en esa primera vuelta, no tuvo una gran cantidad de porcentaje, en mi parecer, un 33.25%, pero que obviamente la llevaba a la segunda vuelta. Antes, cuando nosotros vimos esos debates presidenciales, sabíamos efectivamente que por su lenguaje, por su manera de llevar el discurso, por supuesto, por el espaldarazo que le estaba dando el expresidente Correa, era la persona que iba a quedar. Lo que sí sorprende fue a Daniel Noboa, que pasaría a esa segunda vuelta. No estaba como que puesto en el mapa muy claramente, pero en ese debate, último debate presidencial, se expresó de manera extraordinaria y el pueblo, lo que yo le digo aquí, el swing vote, el voto indeciso, pues le apostó a Daniel Noboa, pues llevándola a la segunda vuelta. Vamos a ver qué llegase a pasar cuando vayan a las presidenciales. Pero si usted me permite, doctor Enríquez, sacar un poquito y volverme al tema anterior, es que no quiero quedarme con algo. ¿Usted me permite hacerle una réplica al doctor Latouche? Con muchísimo gusto, Muchas doctora Tati. gracias. Muchas gracias. Yo no quiero que mi pueblo barranquillero se quede con una imagen que aquí en los Estados Unidos realmente ni siquiera está en el 50%. Nosotros aquí, y yo lo voy a hablar objetivamente, como periodista, como analista política, definitivamente sí soy republicana y soy trumpista, pero aquí en el tema del análisis político hay que tener claro algo. La primera enmienda de los Estados Unidos es la libertad de expresión, pero el presidente Donald Trump no ha amenazado ni de muerte ni de que va a acabar con el sistema judicial de los Estados Unidos en el caso de que sea enjuiciado. Él se ha expresado de lo que no está de acuerdo con el sistema judicial, de lo que se le está acusando y por supuesto está defendiéndose con lo que aquí en el país más del 70%, incluyendo demócratas, están a favor de lo que está diciendo el expresidente Donald Trump. Tenemos el caso de Joe Biden, que lo acaba de mencionar, del hijo de Biden, que acaba de mencionar Stephanie, y es algo vergonzoso para esta nación. Así que yo pienso que Donald Trump no está cogiendo la primera enmienda y se la está poniendo de sombrero, ni tampoco está vociferando cosas que realmente el país no la está sustentando. El país lo está apoyando, incluyendo demócratas. Supuestamente es la palabra que nosotros tenemos que usar como periodistas y como analistas políticos en este caso. Supuestamente el presidente Donald Trump está metido en todo lo que tiene que ver con lo que pasó en enero. Supuestamente el expresidente Donald Trump expresó tal cosa, pero no dar por afirmado, porque ni siquiera aquí en los Estados Unidos lo estamos haciendo, ni en los medios de comunicación, ni mucho menos los analistas políticos están dando por hecho lo que ha sucedido con el tema de Donald Trump en este momento, y sobre todo a puertas de lo que va a pasar mañana. Mucho menos nosotros vamos a estar ni apoyando ni desaprobando las declaraciones que ha hecho Donald Trump irónicamente contra el fiscal, pero definitivamente hay algo claro, él está utilizando la primera enmienda a favor como lo utilizaríamos cualquier ciudadano americano. Doctor Miguel Ángel Latouche, como acaban de hacer una réplica, pues ni más faltaba, le vamos a conceder la oportunidad de que usted
responda a este comentario. Pero también seguimos en la línea de esa pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador y en Guatemala con este giro permanente? ¿Es el mismo drama de la humanidad? Lo que está pasando, votamos en contra, siguen los mismos problemas y el ejercicio político entonces termina siempre en un juego de intereses particulares. Bueno, yo voy a empezar por la contrarréplica, como me corresponde, ¿no? Por supuesto, mi querida amiga Tati. No, yo creo que eh, el hecho de que un líder tenga un porcentaje importante de personas que lo siguen, no quiere decir siempre que tenga la razón, no quiere decir siempre que esté actuando a derecho. Los grandes populismos de la historia, los grandes regímenes autoritarios de la historia, alguna vez tuvieron todo el apoyo popular esto, que les correspondió en su momento. Hitler tenía una preferencia aproximada del 80 o 90% de la población alemana en su tiempo, ¿no? Chávez tuvo una preferencia del 70-80% en algunas encuestas en algún momento. Eso no lo valida en sí mismo, ¿no? La validación de los liderazgos está basada en su apego a el entramado institucional del país, ¿no? Ahora, es evidente que Trump ha utilizado el sarcasmo, ha dicho, por ejemplo, si vienen por nosotros, iremos por ellos. Eso es una amenaza, evidentemente es una amenaza. Ha dicho que algunos testigos no deberían ir a presentarse como testigos. De manera que, en efecto, Trump ha utilizado un lenguaje inadecuado, que no se apega a derecho y que en consecuencia no está protegido por la primera enmienda. De nuevo, y esto es una cosa que es importante enfatizar, la libertad de expresión no es una libertad absoluta, es siempre una libertad limitada, porque tiene que ver con el respeto a los derechos de los demás. Yo no puedo utilizar la libertad de expresión para vejar, para maltratar, para acusar falsamente a otra persona. Y ese es mi argumento en este sentido, ¿no? Ahora, con relación al otro tema, es interesante ver cómo estamos efectivamente en este proceso de idas y vueltas, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, y que tiene que ver precisamente con el hecho de que tanto la izquierda como la derecha tienen un proyecto político, tienen una visión acerca de sus países e intentan, dentro de esa visión, dentro de esa perspectiva, dar respuestas a los problemas percibidos. A mí no me asombra que la gente en Ecuador vote por el correísmo. El correísmo tiene 8 años, si no estoy equivocado, fuera del poder, y la violencia asociada al tema de las drogas, evidentemente, al tráfico, ha ido aumentando, se ha ido incrementando muchísimo en los últimos 5 años. Es evidente que en Ecuador se hace un tráfico importante, hay un trasiego importante de droga que viene tanto de Colombia como de Bolivia y que sale por los puertos del sur del Ecuador, de la costa pacífica del Ecuador. Y que esos puertos y esas zonas han sido tomadas por bandas criminales, por bandas de traficantes, y que el gobierno no ha dado respuesta. Ante la ausencia de respuesta de un gobierno específico, sea de derecha o sea de izquierda, la gente va a votar por la opción contraria. Es un voto castigo, evidentemente. Es lo que pasó recientemente en Argentina con el caso de Milei, y es lo que pasó también en Guatemala, ¿no? Guatemala es un país que no ha logrado conseguir un equilibrio, que tuvo una guerra muy cruenta, que no da respuestas a las necesidades de la gente, y por supuesto la gente entonces intenta buscar opciones. Yo creo que el problema está en que ni la derecha ni la izquierda por sí mismas tienen suficiente capacidad como para generar respuestas a una situación tan complicada como la que viven los países de América Latina. Quiero decir, en mi opinión, los sistemas contractuales latinoamericanos que han dado origen a un sistema político, al sistema político de estos países,
y que en gran medida estaban fundamentados en la democracia representativa, se han agotado. Se han agotado porque vivimos en sociedades mucho más complejas, se han agotado porque hay un mayor número de demandas, se han agotado porque la población ha crecido, evidentemente, en los últimos 30, 40 años de una manera importante. El sistema político en sí mismo no da respuesta y es necesario definir una nueva redefinición contractual, definir un espacio de encuentros, definir un nuevo contrato colectivo que permita a estos países llegar a acuerdos libremente, democráticamente, para determinar cuál es el modo de asociación que en estos países se va a construir. Es que a mí me preocupa mucho que cuando esto no se hace así, termina solucionándose el problema por vía autoritaria, caso Bukele, ¿no? Que es un autoritarismo nice, que a la gente le gusta, que efectivamente tiene una respuesta, pero que de alguna manera limita las libertades. Yo creo que lo que se juega en América Latina, más allá de que estemos moviéndonos entre la izquierda y la derecha, es el tema de las libertades, el tema de la distribución de justicia, el tema de la eficiencia, el tema de hacer gobierno, de cómo garantizamos una eficiencia gubernamental que logre garantizar oportunidades para la gente, que logre sacarnos de la pobreza, que logre garantizar un espacio productivo, un espacio para la inversión económica, un espacio para el crecimiento. Esos son los grandes dilemas. Mientras eso no pueda resolverse, mientras esos acuerdos no logren construirse, vamos a seguir moviéndonos, yo creo, en estas dinámicas entre derechas e izquierdas, vamos a seguir colocando nuestros países en manos de las bandas criminales, vamos a seguir penetrados, digamos, dentro de estas zonas grises por estos narcoterroristas, por estos grupos paramilitares, por estos grupos violentos. Bajo esta perspectiva, entonces, el panorama en América Latina sigue en ese vaivén entre la izquierda y la derecha sin resolver el drama de la pobreza, el hambre, la exclusión, la inequidad, la desigualdad. Pareciera que a los liderazgos lo único que les interesa es ganarse el puesto, ejercer el poder, ayudar y satisfacer ciertas necesidades específicas, pero una vez concluye el periodo, quien ejerció la oposición tiene la alfombra roja para transitar rumbo al acceso al poder. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿quiere entrar usted en esta discusión de las réplicas y de las contrarréplicas o analizamos específicamente lo que ocurre en Ecuador y en Guatemala? Vámonos mejor a lo de Ecuador y Guatemala. Por suerte, yo soy una mujer que habla muy claro, no necesito traductores, no necesito que maticen mis expresiones y lo que he dicho ha sido muy claro. Así que creo que es momento de darle paso al tema, Y el sigue segundo tema. subiendo la temperatura, ¿no? Muy bien, adelante, doctora Jennifer. Bueno, sí, el tema, uno de los grandes dramas de Latinoamérica es la ignorancia a nivel político, por eso yo soy una de las grandes abanderadas de que se debe educar políticamente hablando a la ciudadanía para que no se sigan cometiendo errores como esta situación catastrófica en la que está Ecuador, que no conforme con el tema de la violencia, no conforme con este sistema de sicariato que poco a poco va tomando posesión del país, pues se ha elegido de esta forma. Para mí el caso de Ecuador es incomprensible porque venir del correísmo para volver a votar por esta opción, no entiendo realmente qué pasó aquí y confirma lo que digo, lo que ha comentado Tatiana hace algunos minutos antes, la misma comunidad ecuatoriana no entiende muy bien qué ha pasado, ¿no? Con el caso de Guatemala, ha sido interesante porque aquí han jugado dos factores muy importantes en esta conversación. El primero ha sido
que el candidato ganador es el gran abanderado, el gran embajador de la Agenda 2030. Por supuesto, él cuenta con una cantidad de recursos y herramientas que la otra candidata no tenía, la señora Sandra Torres. Y el segundo elemento de esta conversación es que la señora Sandra Torres cometió un error que todos los que somos, manejamos política, consultoría política, etcétera, sabemos que no es precisamente un riesgo calculado cuando uno cambia de estrategia en las últimas días, horas antes de una votación. Eso fue lo que ella hizo y esto le pasa factura puesto que quien tenía a cargo la parte del manejo de su campaña eran los alcaldes toman posesión de esto no gusta al electorado, no gusta a los otros líderes de los otros partidos políticos y aquí es donde viene el revanchismo dentro de la parte de la esfera política. Y me pareció muy interesante que ella también, otra de las cosas dentro de la estrategia que cambió, ella nunca se llegó a declarar como conservadora, ya al final de su campaña lo hizo, de alguna forma como para que tuviera un poco más de peso su discurso contra el que es ahora presidente electo de Guatemala y vino a jugarle muy caro el haber tomado ese riesgo de último minuto, un riesgo que estoy absolutamente segura no fue calculado, porque si hubiera sido un riesgo calculado, quizá no se hubieran atrevido a esta locura que la llevó a perder las elecciones. Perder las elecciones. El ejercicio político tiene mucho de sentimiento, de emoción, de pasiones. Es, dijo alguna vez un experto, lo más parecido al amor. El amor permanece tanto como las pasiones si las necesidades, los intereses y sobre todo las satisfacciones conservan los sentimientos. Cuando no se satisfacen necesidades, la situación política, como el amor, se torna bastante compleja. Sube la temperatura en el termómetro. Para ir concluyendo, doctora Tati Hanner, y también qué puede ilustrarnos sobre el impacto informativo que ha tenido la noticia del fallecimiento del número 1 y del número 2 del grupo Wagner. Algunos, sobre todo desde Rusia, se les denomina un grupo paramilitar, un grupo de mercenarios que atenta contra el sistema de gobierno ruso y otros creen que son unos defensores de la libertad. ¿Cuál ha sido el impacto y el efecto de este suceso y cómo ha reflexionado la agenda informativa en los Estados Unidos? Bueno, esta noticia, por supuesto, acaba de suceder en las horas de la tarde, antes de la emisión de El Termómetro, y definitivamente apenas están viendo las reacciones de este grupo Wagner. Definitivamente, sí deja en tela de juicio realmente si fue un accidente o fue más bien un accidente manipulado directamente por el gobierno ruso. Aquí hay mucha tela que cortar, apenas estamos refrescando esta noticia, haciendo los análisis pertinentes, pero lo que sí quiero dejarles saber a toda la audiencia es que acá en los Estados Unidos el grupo Wagner y el señor, ¿cómo se pronunciará? Prigozhin, él, Prigozhin, así es. sí, Prigozhin, así es, él acá en los Estados Unidos se vio de cierta manera como un héroe en el momento que hace toda esta contraofensiva hace unos meses atrás y que estuvimos analizando precisamente aquí en el termómetro. Digamos que podríamos estar escuchando en las últimas horas noticias conspiranoicas al respecto, pero definitivamente vamos a analizarlo en lo que va del transcurso de la noche y por supuesto de mañana. Va a ser un día bastante caldeado de noticias porque vamos a analizar a nivel político no solamente que confirman la muerte de este hombre que estaba en el avión que estalló, sino que también vamos a tener que analizar toda la entrevista del expresidente Donald Trump, todo lo que tiene que ver con el debate. Así que en este momento las noticias, pues lo que están dando es el hecho, más no el análisis
con respecto a esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Tati Janer, desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias a usted, doctor Julio César. Y recuerdo que estoy en el termómetro. Lo que pasa es que me levanto muy temprano para hacer el despertador, pero aquí estoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros y hacer que suba la temperatura todos los miércoles. Doctor Miguel Ángel Latouche, conclusiones y el efecto de esta noticia, la muerte del número 1 y el número 2 de Wagner. Claro, yo diría que cualquier cosa que digamos sobre el tema Wagner en este momento es especulativo, pero llama poderosamente la atención que sea precisamente en este momento cuando se produce un accidente de esta magnitud y en el cual efectivamente no solamente el 1 y 2 de Wagner estaban en el avión, sino un número importante de combatientes, ¿no? Y llama la atención porque efectivamente sabemos que luego de que Wagner fue utilizado por los rusos en su esfuerzo de guerra en Ucrania, efectivamente se produjo una diferencia importante, una diferencia política y militar importante que llevó a el grupo Wagner a levantarse en contra del gobierno ruso y efectivamente iniciar una avanzada sobre Moscú, que fue eventualmente detenida, negociada. Esta gente se fue a Bielorrusia. Es muy difícil saber si efectivamente se trata de un accidente o no, pero esto llama la atención. Si uno no es ingenuo, uno pensaría que aquí hay una especie de vendetta, pero no me atrevo a asegurarlo, ¿no? En cuanto a América Latina, yo diría, son tiempos complejos, ¿no? Digamos, hay una profunda insatisfacción en la población en relación a la clase política. Los gobiernos no están dando respuestas a las necesidades de la gente no tiene confianza en la clase política, que se ha ido deteriorando mucho en los últimos años, que no tiene grandes figuras como en el pasado, y que efectivamente deja un vacío importante que es llenado por un lado por la violencia, por otro lado por la pobreza y por otro lado por la incertidumbre. Situaciones que nos ponen en un momento de complejidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Miguel Ángel Latouche, en el termómetro por CTV Barranquilla desde Rostock, en Alemania. Gracias a ustedes. Doctora Jennifer Barreto Leiva, sus conclusiones. Y sabemos que Venezuela es un aliado geoestratégico de Rusia. ¿Han celebrado la muerte de estos mercenarios, como se les denomina desde el Kremlin? Yo diría que la palabra del día es accidente y que quede muy entre comillas. Esto llama muchísimas suspicacias. Casualmente, una vez que se da a conocer esta noticia, sale un clip. Fue algo bastante estratégico y el que sabe leer entre líneas entendió perfectamente de qué se trató esto. Un clip de una entrevista hecha a Putin, donde el clip de 20 segundos aproximadamente decía: yo detesto la gente desleal o detesto las deslealtades, algo así decía la traducción. Entonces allí se entendieron muchísimas cosas de las cuales sucedieron el día de hoy. Esto, por supuesto, hay que agarrarlo con pinzas. Recordemos que todo esto está muy fresco, hay muchísima contrainformación, muchísima propaganda, pero llama a suspicacia este tipo de cosas que no son para nada casuales. Y el hecho de que liberaran ese clip de esa entrevista asegura o reafirma estas suspicacias nada suspicaces que tenemos muchos al respecto con este tema. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla desde Caracas. Un gusto como siempre y Dios mediante nos vemos en 7 días. Lo hemos visto. El expresidente de los Estados Unidos comparecerá ante un juez. ¿Asistirá a una cárcel en Georgia? Parece una serie de cualquier plataforma digital, pero muchas veces la realidad supera la ficción. Y cada uno de estos episodios demuestran que la política tiene un ritmo frenético si quienes hacen la política
tienen específicamente un ritmo frenético. Y ese ritmo parece ser el acorde característico y común en los 4 lados del planeta. Una actividad política que da ejemplos, sin hacer juicios de valor, de qué no se debe hacer. También vemos cómo en América Latina el efecto pendular es permanente, sin resolverse los problemas estructurales: exclusión, inequidad, desigualdad, falta de oportunidades, inseguridad, inmigración, pobreza, miseria, abandono, y ni hablar de países que tienen una gran riqueza hídrica, pero su población no tiene acceso al agua potable las 24 horas del día. ¿Qué quedará para la conectividad en un mundo globalizado? Basta que usted salga de la periferia de los municipios o de las ciudades y literalmente se encuentre desconectado. Pero también hay que decir que la democracia tiene unas particularidades en nuestro hemisferio. Cada que termina un periodo, se despiertan nuevas esperanzas, surgen nuevos discursos, y esa no se debe perder. La esperanza siempre debe estar con nosotros. Sobre los sucesos en Rusia hay mucho que decir. Situaciones lamentables. Los efectos de la guerra son la antítesis de la política. Lo que hace grandes a las personas es la capacidad de encontrar soluciones pacíficas a sus controversias, cualquiera que sean. Y desde aquí no vamos a ceder en clamar, en la medida de nuestras posibilidades, en que exista un acuerdo que ponga fin a esa intervención rusa en Ucrania, como la ha definido el Kremlin, y a esa invasión como se define desde Kiev. El problema tiene solución y requiere voluntad decidida, eficaz y efectiva para encontrarla. No olvidemos nunca esto: no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.